Hola, ¿qué tal? Como sabéis, mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en Derecho de Extranjería y Nacionalidad Española y director del portal parainmigrantes.info. Antes de nada, os animo a que os suscribáis a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram, a Twitter, a YouTube sobre todo, para estar al tanto de las noticias y novedades que publicamos diariamente en nuestra página web. Bien, hoy hacemos este vídeo orientado, dirigido más que a los extranjeros que nos seguís, a las personas físicas, extranjeros, inmigrantes que vivís en España o que queréis vivir en España, orientado más bien a los empresarios, a las pequeñas empresas o grandes empresas que tienen intención de contratar a ciudadanos extranjeros y tienen serias dificultades para poder realizar los trámites. Ocurre con frecuencia, sobre todo desde que comenzó la crisis, que determinadas empresas necesitan contratar a ciudadanos extranjeros para cubrir determinados puestos de trabajo y tienen serias dificultades de hacer los procedimientos a los perfiles que quieren cubrir, a personas con los requisitos que ellos quieren cubrir, que estas empresas quieren cubrir, debido a que tienen que cumplir con un requisito imprescindible, que es el de respeto a la situación nacional de empleo. Es decir, cuando un empleador, un empresario español o una empresa que está aquí en España quiere contratar a un trabajador extranjero, antes como norma general, antes de iniciar el procedimiento en la oficina de extranjería, debe de comprobar, haciendo una oferta genérica de empleo en los servicios de empleo de su comunidad autónoma, debe comprobar que no existen españoles o extranjeros apuntados en las listas del paro que pudieran ser candidatos a esa oferta de empleo, puesto que en ese caso estos candidatos tendrían preferencia, ¿de acuerdo? Y esto hay que hacerlo como norma general, en los casos en los que el puesto de trabajo esté, vamos a decir, publicado en la lista de catálogo, en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, es decir, una especie como de lista que se publica trimestralmente, que dice qué puestos de trabajo o para qué puestos de trabajo no hay, vamos a decir, personas en España que pudieran cubrirlos, ¿de acuerdo? Y como decimos, si no está en esa lista hay que hacer este sondeo. El problema está que cuando se hace este sondeo a los servicios públicos de empleo, normalmente aparece gente que está dispuesta a trabajar y por tanto el empleador no puede contratar a la persona con el perfil que desea o a una persona en particular de la cual ya tiene, pues vamos a decir, por ejemplo, una cierta confianza, ¿de acuerdo? En otras ocasiones nos encontramos con que, aunque los servicios de empleo nos dicen vamos a decir que hay gente, realmente las personas que nos ofrecen o que se presentan como candidatos realmente no son válidas para la empresa, ¿de acuerdo? Porque no tienen determinadas características, no tienen determinada formación, están apuntadas en los servicios de empleo, pero realmente no son candidatos válidos para la empresa. Y esto dificulta muchísimo el proceso en extranjería porque no tenemos el visto bueno para continuar, ¿de acuerdo? Para continuar con el procedimiento de extranjería, porque aunque esas personas no son válidas para la empresa, existen personas que en teoría podrían cubrir el puesto de trabajo. Bien, os voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entendáis. Imaginaos en el sector del transporte por carretera, ¿de acuerdo? Es conocido que muchas empresas del sector de transporte de carretera necesitan contratar a trabajadores que a priori hay conductores apuntados en las listas del paro, pero estos conductores no cumplen realmente los perfiles, luego no quieren a lo mejor hacer transporte de larga distancia o transporte internacional, y realmente las empresas dedicadas al transporte por carretera tienen serias dificultades para buscar trabajadores que sean, vamos a decir, trabajadores estables en estos puestos de trabajo. Hay personas en el paro, lo que impide, por lo tanto, tramitar permisos de residencia y trabajo, pero esas personas luego no son válidas y tienen muchas dificultades, como decimos, para cubrir determinados puestos de trabajo. Bien, ¿qué recomendación hacemos nosotros? Nosotros en este caso lo que hacemos es, lo que recomendamos a estas empresas es buscar a esos trabajadores dentro de lo que son el listado de extranjeros preferentes, es decir, hay un grupo de extranjeros que no tienen que pasar por los servicios, vamos a decir, por el requisito de respeto a la situación nacional de empleo, es decir, no tienen que pasar por el INEM, ¿vale? por el SEPE, por el Servicio Estatal de Empleo, ¿de acuerdo? Y podríamos contratar o hacer los procedimientos en la oficina de extranjeros con una cierta facilidad, ¿vale? Serían por ejemplo, os pongo nacidos en España, extranjeros nacidos en España, extranjeros que tienen a su cargo a un ciudadano o menor de edad español, cónyuges de residentes legales,
hijos de residentes legales, con más de un año de residencia en España, hijos de ciudadanos españoles, nietos de españoles de origen, ¿de acuerdo? Esos, por ejemplo, no tendrían que pasar por el requisito de respeto a situación nacional de empleo y por tanto las empresas podrían contratarlos, vamos a decir, con una cierta facilidad, ¿de acuerdo? Es decir, harían el proceso de extranjería, pero podrían buscar a ese trabajador si cumple estos requisitos. Y luego hay otro grupo de extranjeros que son los peruanos y chilenos, que tienen un convenio específico con España, ¿de acuerdo? Perú y Chile, que tampoco tienen que pasar por el requisito de situación nacional de empleo. Entonces, por ejemplo, lo más fácil para una empresa sería buscar trabajadores en Perú y Chile, ¿de acuerdo? Esa sería, vamos a decir, la fórmula perfecta para que una empresa pueda cubrir a determinados puestos de trabajo que tiene, vamos a decir, muchas dificultades para cubrir estos puestos. Es decir, buscar trabajadores de Perú y trabajadores de Chile sería la vía más sencilla de poder cubrir estos puestos de trabajo. Es decir, hay asociaciones empresariales tanto en Chile como en Perú, es decir, que pueden servir pues, cámaras de comercio, asociaciones de trabajadores, sindicatos, etcétera, que podrían servir de enlace para que empresas de aquí de España pudieran, vamos a decir, buscar ese perfil de trabajadores en estos dos países, en Perú y Chile. De hecho, por ejemplo, imaginaos ese ejemplo que os ponía, es decir, en el sector de la carretera, desde el transporte por carretera, pues empresas de este sector, ¿qué están haciendo? Pues están buscando a perfiles de estos trabajadores en Perú y Chile, porque al ser peruanos o ser chilenos, resulta más sencillo traerlos a estos trabajadores, traerlos a trabajar a España. Indudablemente la empresa tendrá que cumplir unos requisitos, el trabajador tendrá que estar capacitado para hacer este puesto de prestar este trabajo, ¿no? Hacer este trabajo en España, pero no estaremos sujetos a la situación nacional de empleo y por lo tanto el procedimiento será viable, ¿de acuerdo? Será, vamos a decir, a priori tendremos posibilidades por lo menos de iniciarlo y tener éxito en la contratación final de este trabajador extranjero. Por lo tanto, esta es una fórmula que puede funcionar, es decir, que las empresas cuando están buscando o tienen dificultades para cubrir determinados puestos de trabajo lo busquen en estos dos países. En los otros casos que os he comentado, nacidos en España, nietos de españoles, va a ser mucho más difícil, es decir, pero si nos centramos, por ejemplo, en los chilenos, trabajadores chilenos y trabajadores peruanos, vosotros como empresarios, si me estáis escuchando, tendréis mucho más sencilla la contratación. Simplemente habrá que buscar cómo conseguir contactar con ese perfil de trabajadores, que tampoco es tan complicado si lo pensáis. Es decir, si buscamos a trabajadores para trabajar en el sector de transporte por carretera, podemos contactar con asociaciones de trabajadores en esos países. Si buscamos trabajadores con perfiles, por ejemplo, técnicos, como por ejemplo informáticos, diseñadores, etcétera, podemos contactar con asociaciones o agrupaciones de trabajadores en esos países, en ese sector concreto, y por lo tanto poder ir seleccionando a qué trabajadores estamos dispuestos a contratar o a ofrecer esta posibilidad de traerlos a España a trabajar. Repito, trabajadores peruanos y trabajadores chilenos sería una alternativa estupenda para hacer contrataciones en origen a través del procedimiento de régimen general de autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. Bueno, espero que esto a vosotros empresarios que tenéis dificultades para contratar os haya servido de ayuda, y ya sabéis, no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal en YouTube, a nuestras redes sociales, para estar al tanto de todas las noticias, de todas las novedades que venimos publicando aquí en parainmigrantes.info. Un saludo.